Muchas gracias, doctores. Muchas gracias por la invitación y la introducción. Y bueno, gracias a todos los presentes por su tiempo. Para el Club de Revistas de hoy, pues les traigo este artículo titulado Aptitud cardiorrespiratoria y prescripción personalizada de ejercicio en pacientes con cardiomiopatía hipertrófica. Este es un artículo publicado, como el doctor lo mencionó el año pasado, en el Journal de la AJA y realizado por el grupo de investigadores italianos de la Universidad de Siena. Bueno. La cardiomiopatía hipertrófica es considerada como una de las principales causas de muerte cardiovascular en atletas, dada... Sí, nos mandaron a comentar. Juan Pablo, quedaste Pablo se silenciado. apagó el Aló, micrófono. ya Ahora, se Sí, desactivó, qué perdónenme, pena. solicitamos a todos que vayan cerrando sus micrófonos, que ahorita cuando empiece la discusión, una vez que termine Juan Pablo, podemos todos conversar, pero por favor vigilen que sus micrófonos estén cerrados, si son tan amables. Pero excusan la interrupción, Juan Pablo, adelante. No, 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 tranquilo, doctor. Bueno, estamos en que pues, la miocardiopatía hipertrófica es considerada como una de las principales causas de muerte cardiovascular en atletas, dada por evidencia relativamente reciente, pero limitada, que sugiere que el ejercicio podría aumentar el riesgo de arritmias. Sin embargo, pues estudios más recientes nos indican que el riesgo de muerte súbita durante el ejercicio podría ser considerablemente menor de lo anteriormente conocido. Hoy por hoy, pues la mayoría de atletas con cardiomiopatía hipertrófica cuentan con restricción para el deporte competitivo y se encuentran en una zona gris en donde no cuentan con poca o ninguna información sobre qué actividades podrían o no podrían realizar para mantener un estilo de vida activo, haciendo pues de un gran reto el enfrentarse a un atleta con miocardiopatía hipertrófica. También en la rehabilitación cardíaca nos enfrentamos al reto de la prescripción del ejercicio en pacientes con miocardiopatía hipertrófica por la escasez de la información y por la falta de confianza que esta pues, nos brinda. En especial, siendo este pues un entorno en el cual la miocardiopatía hipertrófica puede estar asociada a otras enfermedades cardiovasculares. Como resultado, tenemos entonces que esta población frecuentemente se encuentra físicamente inactiva, con un riesgo elevado de desarrollar factores de riesgo cardiovasculares y de enfermedad aterosclerótica por tener un comportamiento sedentario. Bajo este contexto, surge la necesidad de prescribir ejercicio de forma individualizada para lograr un adecuado balance entre los extremos del ejercicio de alta intensidad y del comportamiento sedentario. Sin embargo, son pocos los estudios que han abordado el entrenamiento con ejercicio personalizado en pacientes con miocardiopatía hipertrófica en la práctica clínica. Teniendo esto en cuenta, los autores se preguntaron cuáles son las diferencias en las características clínicas, los efectos y la seguridad de un programa personalizado de ejercicio de moderada intensidad en pacientes con miocardiopatía hipertrófica que practican ejercicio cardiovascular regularmente en comparación con aquellos que mantienen un comportamiento sedentario. Es por esto que el objetivo de este estudio es evaluar y comparar las características de pacientes con miocardiopatía hipertrófica activos versus aquellos con un comportamiento sedentario, así como también evaluar los efectos y la seguridad de un programa de rehabilitación cardíaca personalizado de ejercicio de moderada intensidad, entendiéndose en este caso seguridad como una supervivencia libre de muerte súbita abortada, de descargas inapropiadas del cardiodefibrilador o la presencia de taquicardia ventricular sostenida. Este pues, es un ensayo clínico aleatorizado cuyos criterios de inclusión fueron una edad entre 18 y 55 años y la presencia del diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica definido por los autores como un aumento en el grosor de la pared ventricular izquierda que no se explica únicamente por condiciones anormales de carga. Y dentro de los criterios de exclusión estaban aquellos con una clase funcional NIHA 3 o 4, aquellos que presentaran alguna incapacidad para realizar pruebas funcionales, una limitación funcional de causa no cardíaca, que hayan recibido terapia de reducción septal o se les haya implantado un cardiofibrilador en los últimos, en los pues, 3 meses previos,
el haber también presentado episodios de falla cardíaca aguda, hospitalización por descompensación, o que hayan tenido cambios en su manejo terapéutico también en los últimos 3 meses, la presencia de disfunción ventricular severa y el estar embarazada. Aquellos elegibles entonces fueron referidos a los centros de referencia en Florencia y en Siena entre septiembre del 2019 y agosto del 2023 para la evaluación clínica, prescripción del ejercicio si cumplían con los criterios y para la realización del ejercicio en estas mismas centros de referencia. Esta población pues también incluyó individuos tanto sedentarios como aquellos que mantenían un estilo de vida activa. Se estableció mediante una evaluación clínica inicial que incluía antecedentes patológicos personales y familiares, antecedentes farmacológicos, se indagó pues, sobre la presencia de síntomas durante el ejercicio, como la sensación de palpitaciones, sensación de disnea, síncope, presíncope, dolor o disconfort torácico, y se les realizó un examen físico. Además, se obtuvo información sobre el historial del ejercicio de cada participante, en donde pues, se les preguntó sobre el tipo de ejercicio que realizaban, la intensidad, el volumen por semana, y se determinó a los participantes como físicamente activos a aquellos que realizaban más de 3 horas de ejercicio estructurado y programado por semana. También se ofreció asesoramiento y pruebas genéticas en aquellos pacientes con diagnóstico ya establecido. Se tomó una resonancia magnética cardíaca y se realizó pues evaluación de los resultados obtenidos con énfasis en la presencia del realce tardío con gadolinio. Se realizó también un electrocardiograma para evaluar la frecuencia cardíaca en reposo, el ritmo, la presencia de inversiones de onda T, ondas patológicas, la presencia de bloqueos de ramas, agrandamiento de la aurícula izquierda e hipertrofia del ventrículo izquierdo. Se tomó Holter de 48 horas para evaluar la presencia de anormalidades del ritmo, arritmias supraventriculares, arritmias ventriculares, entre otros. Se tomó también un ecocardiograma en el cual pues, se realizó medición de las dimensiones y de la función ventricular, de las dimensiones auriculares y el gradiente de presión del tracto de salida del ventrículo izquierdo en reposo, entre otros. Se realizó también una prueba cardiopulmonar con cicloergómetro. Se realizó mediante un protocolo de rampa con un periodo inicial de descanso de 1 minuto sentado en cicloergómetro, un calentamiento de 2 minutos sin carga y posteriormente en un periodo incremental con incrementos de 5 a 40 vatios por minuto, lo cual fue establecido dependiendo del estado clínico del paciente y en búsqueda pues, de que se completara la prueba de entre 8 a 12 minutos, pues que es el tiempo recomendado. En esta pues se midieron parámetros habituales de alergoespirometría, así como también la competencia cronotrópica, la presión arterial pico y en reposo, la saturación de oxígeno, la presencia de arritmias ventriculares y supraventriculares y la presencia de síntomas durante la prueba. Por último, también se realizó un ecocardiograma durante el ejercicio para evaluar el gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo durante el ejercicio pico. En cuanto a la prescripción personalizada del ejercicio, primero pues se evaluó la presencia de contraindicaciones para la actividad física, como una historia de síncope, de hipotensión y presencia de arritmias con el esfuerzo, la presencia pues de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo en reposo o durante el esfuerzo, y la presencia de un realce tardío de gadolinio extenso en la resonancia magnética. En caso de no presentar pues, ninguna de estas contraindicaciones y teniendo en cuenta las características físicas de cada paciente, su manejo farmacológico, sus antecedentes, la respuesta al ejercicio obtenido durante la prueba cardiopulmonar, la experiencia previa con el ejercicio e inclusive pues, la motivación y los diferentes perfiles de salud que se buscaban mejorar en cada paciente, se procede entonces a la prescripción del ejercicio basándose en el modelo FIT-BP. Entonces, la frecuencia que se estableció inicialmente fue de 2 sesiones por semana, con un objetivo de 3 a 5 sesiones por semana. La intensidad del ejercicio cardiovascular correspondió a la frecuencia cardíaca
en el primer umbral ventilatorio, teniendo en cuenta que la intensidad moderada pues, suele estar ligeramente por encima o por debajo de este primer umbral. En cuanto al tiempo, se sugirió alcanzar de 150 a 300 minutos por semana. En cuanto al tipo, pues se realizó entrenamiento aeróbico continuo del gusto de cada paciente, sea running, ciclismo, natación o caminata. Y además en pacientes no obstructivos se prescribió el ejercicio de fuerza con una intensidad del 40 al 70% de la una RM, adaptado pues de forma individual en cada paciente. En cuanto al volumen y la progresión, pues el volumen fue determinado según el tiempo total semanal realizado por los participantes y la progresión, al igual que la prescripción, pues fue individualizada. Además, se realizó un seguimiento entre los 6 a los 12 meses después de la primera evaluación, en donde se repitió la valoración médica y la prueba cardiopulmonar y según los resultados, las características clínicas, la adaptación de cada paciente al ejercicio, pues se aumentó la dosis del ejercicio gradualmente. La población de estudio entonces fueron 71 pacientes, 38 pacientes fueron considerados en el grupo de los pacientes sedentarios y 31 físicamente activos. De estos, el 84% y 97% de la población fueron pacientes masculinos con edades promedios similares entre los 38 y 39 años. El grupo de sedentarios presenta un promedio de índice de masa corporal ligeramente elevado sin ser estadísticamente significativo. Y la clase funcional, así como la presencia de síntomas tanto en reposo como en el ejercicio, no variaron significativamente entre los grupos. En cuanto a los hallazgos en el Holter, el grupo físicamente activo, en el grupo pues, de físicamente activos no se encontró la presencia de fibrilación auricular, pero en el grupo de sedentarios se reportó su presencia en 5 participantes, siendo esta hasta ahora la primera diferencia estadísticamente significativa. También la incidencia de arritmias ventriculares complejas no difirió mucho entre ambos grupos. Sin embargo, el 16% del grupo sedentario requirió de un CDI versus el 3% de los físicamente activos, siendo estos en la mayoría de casos como prevención primaria, y aún así pues no fue estadísticamente significativo. El uso de bloqueadores, al igual que la presencia de realce tardío con gadolinio, también fue similar entre ambos grupos. Y en cuanto al electrocardiograma, pues se encontraron las anormalidades típicas pues, de la miocardiopatía hipertrófica, sin diferencias significativas entre ambos grupos. Dentro de los hallazgos al nivel de pues, el ecocardiograma, quisiera resaltar que ninguno de los participantes presentaba gradientes de presión del tracto de salida del ventrículo izquierdo mayor a 50 milímetros de mercurio en reposo y la media fue similar en ambos grupos. Sin embargo, más pacientes de los que refirieron ser físicamente activos desarrollaron un gradiente hemodinámicamente significativo durante el ejercicio. En cuanto a la FEBI, esta fue similar entre ambos grupos, alrededor del 63%, y los demás hallazgos no presentaron diferencias estadísticamente significativas. Dentro de los parámetros de la prueba cardiopulmonar es donde más encontramos diferencias entre ambos grupos. Podemos ver que el grupo de pacientes físicamente activos demostró una mayor eficiencia respiratoria dada por una menor pendiente de ventilación, volumen de CO2. También presentó un mayor pulso de oxígeno y un mayor VO2 en relación con la tasa de trabajo, todos significativos. Para el resto de parámetros muy importantes, pues el artículo nos brinda esta figura en la que se resaltan los resultados principales comparado entre grupos sedentarios y físicamente activos y dividido por los umbrales en el primer umbral ventilatorio, en el segundo umbral y en el ejercicio pico o máximo. Podemos ver que la frecuencia cardíaca fue mayor en los pacientes físicamente activos en todos los umbrales y en el ejercicio pico, y esta fue mayor también de forma significativa en el umbral ventilatorio 2 y en el ejercicio pico.
De igual forma, la potencia también fue significativamente mayor en el grupo de físicamente activos, en ambos umbrales y y en el ejercicio pico. Y por último, vemos también cómo tanto el VO2 absoluto como el VO2 relativo también fueron significativamente mayores en los dos umbrales y en el ejercicio pico. Cabe también aclarar y muy importante anotar que no se presentaron arritmias significativas durante la prueba, ni se observó incompetencia cronotrópica y pocos pacientes presentaron una respuesta hipertensiva al ejercicio en ambos grupos. En cuanto a los resultados obtenidos en el seguimiento, los autores nos brindan esta figura en la que vemos las trayectorias del cambio del porcentaje del VO2 pico predicho en 4 grupos diferentes de pacientes. Entonces los autores nos dividen primero en color azul, tenemos a los pacientes que ya eran físicamente activos y que continuaron realizando el ejercicio prescrito de moderada intensidad. En esto se observó que los valores del VO2 pico predicho fueron estables en el tiempo. En color rojo tenemos aquellos pacientes que eran físicamente activos pero que realizaban ejercicio de alta intensidad y que después de la intervención continuaron realizándolo ya de moderada intensidad. En ellos pues se observó una ligera disminución de los valores del VO2 pico predicho. En color verde tenemos a los pacientes previamente sedentarios que continuaron realizando el ejercicio a moderada intensidad tal como fue prescrito y en los cuales pues, se observó un importante aumento en el VO2 pico predicho. Y por último, de color amarillo, tenemos aquellos pacientes que ya eran sedentarios y a pesar de la intervención continuaron con una conducta sedentaria y los cuales presentaron un deterioro del VO2 pico predicho. Además de estos resultados, durante este periodo de seguimiento no se reportaron eventos adversos mayores en ninguno de los grupos. Sin embargo, sí se reportó una taquicardia ventricular no sostenida en un paciente que se ejercitaba más de lo prescrito y en uno de los pacientes que previamente era sedentario y posteriormente de la intervención continuó siendo sedentario. Entonces, estos hallazgos, bueno, o más bien los hallazgos principales de este estudio fueron los siguientes. Los pacientes físicamente activos demostraron una mejor capacidad cardiopulmonar reflejada por un mejor VO2 pico, un rendimiento físico y eficiencia respiratoria que aquellos que son sedentarios también, que esto pues está reflejado en una mejor pendiente de ventilación, volumen de CO2. No hubo diferencias significativas al inicio del estudio en cuanto a arritmias ventriculares, ni tampoco se presentaron durante la prueba cardiorrespiratoria ni el ejercicio. El entrenamiento regular e individualizado fue seguro y llevó hacia la mejoría funcional, mientras que la persistencia de un estilo de vida sedentario se asoció a un deterioro de la capacidad de ejercicio en un periodo relativamente corto. Ya vimos cómo entonces en este estudio el VO2 pico fue mayor en pacientes físicamente activos en comparación a los sedentarios, mayor tanto en reposo como al primer umbral ventilatorio, el segundo umbral ventilatorio y en el ejercicio pico. Y esto es importante porque estudios han establecido que mantener un VO2 pico alto tiene una implicación inherente en el pronóstico de la miocardiopatía hipertrófica, en donde por cada aumento de 1 mililitro kilogramo minuto del VO2 pico se disminuye el riesgo de mortalidad por toda causa o trasplante en un 21%, y por cada aumento de 1 mililitro kilogramo minuto del VO2 en el primer umbral ventilatorio se disminuye aún más en un 29%. Esta pues es la tercera gráfica de Wasserman en la que encontramos la relación entre el VO2 y el tiempo. Cuando se dice que aumentó el VO2 pico, pues nos referimos al valor máximo obtenido durante la prueba. Y cuando hablamos del primer umbral respiratorio, se refiere a este punto que se traduce como el inicio de la glucólisis y al acúmulo de lactato. También se ha reportado previamente que los pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que son asintomáticos o aquellos que tienen síntomas leves,
presentan una baja capacidad funcional y de ejercicio cardiovascular, presentan un mayor riesgo de mortalidad y de desarrollo de síntomas severos. En estudios previos, pacientes que alcanzaron un VO2 pico menor del 60% del predicho presentaron una tasa de supervivencia libre de muerte o síntomas severos únicamente del 59%. En este caso, pues pacientes con miocardiopatía hipertrófica. También vimos que los pacientes físicamente activos pues tenían una mayor eficiencia ventilatoria que se traduce a una mejor pendiente de ventilación, volumen de CO2. Este es otro hallazgo muy importante, pues esta pendiente es uno de los parámetros pronósticos más establecidos en condiciones cardíacas y específicamente en miocardiopatía hipertrófica el riesgo de muerte o trasplante aumenta en un 18% por cada aumento en una unidad en la pendiente. Para entenderse mejor, pues acá tenemos la primera tabla de Wasserman, la cuarta tabla de Wasserman, en la que está la curva de ventilación volumen de CO2. A la izquierda, pues vemos el trazo de una persona sana, en la que en la línea naranja se reflejan los valores obtenidos en la ergoespirometría. Y una vez esta línea naranja se encuentra con la línea del punto de compensación respiratoria o el segundo umbral ventilatorio, se traza otra línea hasta el punto de inicio, la cual es la línea que vende el color negro. Esta línea pues nos va a generar, o bueno, esta línea cuenta con una pendiente y esa pues es la pendiente o el slope del ventilación BCO2. Aquí vemos a la izquierda como pues en la parte de arriba nos reporta que esa pendiente o esa curva es de 23.8, mientras que a la derecha nos reporta una curva con una pendiente de 59.2. Entonces, cada punto o unidad de la pendiente al que nos referimos en este caso, pues es a esa puntuación. Asimismo, también un estudio previo encontró que pacientes con miocardiopatía hipertrófica con una eficiencia ventilatoria alterada presentaron mayor probabilidad de un endpoint compuesto de mortalidad, trasplante cardíaco e implantación de dispositivos de asistencia ventricular. Como se mencionó, pues está bien establecido que esta pendiente de ventilación BCO2 pues tiene un gran pronóstico de múltiples patologías cardíacas que pueden estar asociadas también a la miocardiopatía hipertrófica, especialmente en pacientes que recibimos en rehabilitación cardíaca, como es la cardiomiopatía dilatada, las enfermedades valvulares, la cardiopatía isquémica y especialmente en falla cardíaca. En este estudio, ningún paciente presentó arritmias complejas durante la prueba cardiopulmonar ni durante el periodo de seguimiento bajo la intervención con un ejercicio regular de moderada intensidad, haciendo esta intervención segura, dado a que no indujo a ningún mayor riesgo arrítmico. Por otro lado, como lo vimos anteriormente, sí se observó una mayor incidencia de fibrilación auricular en el grupo sedentario. Y esto es muy relevante porque los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, Hola, campeón, ¿cómo te fue? la fibrilación ¿Qué auricular tal se el asocia con una doctor? mayor morbilidad, una mayor disminución en la calidad de vida y un alto riesgo de mortalidad por toda causa de muerte súbita y muerte asociada con falla cardíaca, así como un mayor riesgo de embolización a nivel sistémico. Teniendo en cuenta lo anterior y pues que está claramente establecido que la inactividad física es uno de los factores de riesgo más importantes para la obesidad, la diabetes, la cardiopatía isquémica, el cáncer, condiciones crónicas, así como también está asociada a una mayor mortalidad por toda causa y mayor número de eventos cardiovasculares. La indicación de realizar ejercicio y su prescripción individualizada nos da una oportunidad relevante para combatir todas estas comorbilidades y posibles eventos adversos. De este artículo, pues nos llevamos tres conclusiones importantes. Los pacientes con miocardiopatía hipertrófica sedentarios presentan más parámetros clínicos y funcionales que se asocian a desenlaces negativos. Se demostró que una mejoría en el VO2 pico en pacientes previamente sedentarios que realizaron el programa de ejercicio personalizado
y se mantuvo este VO2 pico estable en aquellos que ya eran físicamente activos. Además, no se observaron eventos adversos relevantes durante la evaluación de la aptitud cardiorrespiratoria ni durante las sesiones de ejercicio, lo que respalda la seguridad de esta intervención como parte del manejo integral que requieren los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Teniendo en cuenta lo anterior, pues se considera que la prescripción de un programa de ejercicio personalizado y de intensidad moderada fue una intervención segura y beneficiosa para los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Erazo. Le agradecemos su importante participación a través de este club de revistas. Entonces, también muy bien, muy buen trabajo, doctor Erazo. Bien, entonces, mientras abrimos el campo acá para los comentarios y preguntas, pues quisiera poner en contexto también, pues, que la importancia que nos da este artículo también desde nuestros programas de rehabilitación cardíaca es tal vez reforzar o resaltar la importancia de casi 3 o más componentes centrales de los programas de rehabilitación. Si lo tenemos en cuenta y si lo enfocamos de esta manera, uno sería la importancia de ese componente central de evaluar los niveles de actividad física de los pacientes y evaluar su estado de comportamiento sedentario, ya que el comportamiento sedentario, como nos lo da a mostrar este artículo en este tipo de población y como en muchas poblaciones, es asociado a un pronóstico menos favorable también, ¿no? Entonces nos queda como ese uno de los componentes importantes de evaluar siempre niveles de actividad física, ojalá objetivamente, y nivel de comportamiento sedentario, ¿no? Un segundo componente central que uno puede ver en este artículo está dado también por la evaluación físico, de la capacidad físico-funcional, ¿no? De evaluar cuánto directamente a través de test de ejercicios específicos y, por ejemplo, en el estudio de este que nos muestran el gol estándar, que es la ergoespirometría, pero que nos comprometemos como programas de rehabilitación cardíaca siempre a hacer una evaluación de la capacidad funcional del paciente para determinar cuál va a ser su pronóstico, pero también para que nos sirva de base para la prescripción del ejercicio en cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Y tres, también es uno de los componentes centrales de los programas de rehabilitación cardíaca que está dado por esa prescripción individualizada del ejercicio, ¿no? Más en poblaciones como esta que nos imponen retos donde se intervenga de manera individual a través de una frecuencia, una intensidad, un tiempo, un volumen y una progresión del ejercicio físico, ¿no? O sea que este artículo por lo menos nos hace esa aplicación de esos componentes centrales por los cuales siempre hemos luchado y que tratamos de proponer siempre para hacer ante cualquier reto que se nos ofrece, porque cada día que estamos trabajando en rehabilitación cardíaca es mayor la cantidad de retos, de tipos de pacientes que se nos presentan con diagnósticos a veces ya cada vez más complicados también, ¿no? Y para resumir, básicamente también con una palabra sería seguridad, ¿no? Este artículo básicamente nos dice que si hacemos de forma esquemática y sistemática mejor la evaluación del paciente de una prescripción, contamos con esa palabra que podría ser seguridad, ya que como nos lo ponía en el planteamiento del problema, existe casi un desconocimiento sobre qué hacer en el qué hacer de asumir estos retos. Listo. El doctor Carlos Jaramillo, no sé si tenga su opinión y su pregunta aparte, aporte adicional. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y gracias, Nelson, por tus observaciones. Más bien, para empezar ahora la discusión, definitivamente se cambió de paradigma de la actividad física en pacientes con cardiopatía hipertrófica. Viene el reto. Hoy vemos claramente la evaluación del paciente, de su respuesta al ejercicio de una forma muy apropiada, como se presenta en la investigación. En la parte práctica, ¿qué tanta necesidad tenemos de hacer valoración con pruebas cardiorrespiratorias o podemos seguir trabajando, sobre todo que buena parte de nuestros servicios todavía no cuenta con esa gran aporte que está haciendo la prueba cardiorrespiratoria? Entonces, la pregunta es si podemos hacer precisión del ejercicio con las pruebas de esfuerzo convencionales y para tener en cuenta a qué pacientes necesariamente pasaríamos a una prueba cardiopulmonar.
Yo creo que de pronto ahí, colaborando al doctor Erato, sí, la idea es que siempre se haga una evaluación directa, ¿no? Que no se trate de evaluar de forma indirecta, sino que se utilice la forma más directa, idealmente, como lo decía, el gol estándar, que es la ergoespirometría, ¿no? Sin embargo, como usted mismo lo dice, tenemos más fácil acceso a pruebas de esfuerzo y el test que tal vez realizamos más frecuentemente en los programas de rehabilitación cardíaca, que es el test de caminata de 6 minutos también, ¿no? Es importante pues que de los parámetros más importantes que tenemos es que siempre tratemos de hallar de forma directa respuestas de la respuesta cardiovascular, de la respuesta del nivel de capacidad físico-funcional también, ¿no? Entonces, a través de la prueba de esfuerzo que tendría más fácil acceso, pues podríamos hacer una cuantificación de la capacidad física funcional y podemos determinar el número de METs, pero también pudiera uno determinar una frecuencia cardíaca pico de la que llegaría este sujeto que, por ejemplo, nos lo demostró este tipo de pacientes, que los pacientes físicamente activos con cardiomyopatía hipertrófica tenían una diferencia estadísticamente contra los sedentarios, casi que de 12 o de 13 latidos, para lo cual ahí sí, de esta manera objetiva, sí podríamos utilizar la frecuencia cardíaca como un método de medición de la intensidad, que casi que no estaría de forma convencional utilizarla si no tuviéramos esa medición directa. Y si se fuera un poquito para irse uno desde mi parte, defendiendo el test de caminata de 6 minutos, pues algunos estudios han demostrado que la capacidad de ejercicio o la capacidad física que se alcanza en un test de caminata de 6 minutos es muy cercano al primer umbral ventilatorio. O sea que podríamos utilizar la herramienta de la caminata de 6 minutos como para hacer esa prescripción de alrededor de esa intensidad de lo que se alcanza en la frecuencia cardíaca pico, por lo menos, o la cantidad en MET que se alcanza en esa caminata de 6 minutos, por ser por lo menos un mínimo de utilidad en la prescripción individual del paciente, doctor. Desde mi parte sería ese el comentario. Muchas gracias. Mm, El doctor Gonzalo tiene algún concepto, alguna pregunta, y muy rico que si tenemos otros asistentes que tengan una mirada distinta, estupendo oírlos. Ya, mira, se llega a alzar una mano casi la mitad del auditorio. Adelante, Gonzalo. Gracias, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches para todos. Felicitarlos por este club de revista y muchas gracias por la invitación. En la práctica hemos visto que se refleja lo que nosotros evidenciamos también en la literatura, cercano al 45-50% de los pacientes que tienen indicación de un programa de entrenamiento, en aquellos pacientes que tienen efectivamente miocardiopatía hipertrófica, cumplen con los criterios mínimos de realización de ejercicio. Y básicamente está dado por cierto temor que todavía existe en el ámbito clínico. El temor a quizás al riesgo que se expone eventualmente estos pacientes. Ya el doctor nos mostraba muy bien que todos estos riesgos son minimizados si nosotros logramos estructurar e individualizar un programa de entrenamiento. Me refiero al riesgo de arritmias generalmente ventriculares en pacientes con miocardiopatía hipertrófica derivado de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo específicamente, o el desequilibrio simpático vagal, que es otra de las características importantes. O además de eso, algo que siempre hemos mencionado y que lo hemos manejado mucho, que es la isquemia microvascular y la acidosis metabólica. En esos pacientes, de hecho, cabe resaltar que la mortalidad es muy baja por miocardiopatía hipertrófica, cercano al 0,5 o 1% anual. Y de hecho no existe evidencia significativa que el riesgo de muerte por miocardiopatía hipertrófica por síndrome coronario agudo en estos pacientes se vea reducido cuando evitemos el ejercicio, que es lo que todavía vemos en algunas prescripciones de algunos colegas, ¿no? Y así entonces me llamaba mucho la atención, pues ya el doctor Nelson nos clarificó muy bien esos detalles con respecto al ejercicio el ejercicio cardiovascular, pero
quizás uno de los puntos que casi nosotros no tocamos es el ejercicio de fuerza, ¿no? Y la parametrización de esos detalles o esa individualización de un programa de entrenamiento en el ejercicio de fuerza sí que es significativo, de hecho, porque muchos de estos pacientes cursan con comorbilidades, obesidad, sedentarismo, algunos de ellos con sarcopenia. Y entonces, en ese orden de ideas, el doctor nos mostraba por allí, dentro del plan de entrenamiento que se ejecutó en este estudio, un plan relativamente superficial. No sé qué criterio le ameritan a ustedes este tipo de programa de entrenamiento de fuerza y si evidentemente debemos estructurarlo de acorde a las condiciones del paciente. Gracias. Gracias, Gonzalo. ¿Algún comentario sobre la pregunta del doctor Gonzalo? Sí, Doc. El ejercicio siempre idealmente debe ser de forma concurrente, ¿no? Es decir, siempre incluir el ejercicio cardiovascular o aeróbico asociado siempre a una prescripción individualizada del ejercicio de fuerza, ¿no? Lo que hicieron en este estudio fue que hicieron una individualización a través de la medición de una repetición máxima y posteriormente, al inicio de esta prescripción para los que no eran obstructivos, le iniciaron con el 40% de la RM y se trató de progresar hasta llevarlos hasta el 70%, que le parecería a uno de pronto alto para este tipo de pacientes, llevarlos hasta el 70% de la RM, pero se hizo medición periódicas de la repetición máxima para hacer una adecuada progresión y una adecuada prescripción del ejercicio que siempre debe estar acompañado, ¿no? O sea, el ejercicio de fuerza por todas las comorbilidades que mostraba el doctor Gonzalo es importante, ¿no? O sea, paciente que sí es sedentario, pues muy probablemente va a estar asociado a sarcopenia, pues esta población era de 39, 38 años, pero muy probablemente el desacondicionamiento físico va a terminar con una disminución del porcentaje del músculo y ya sabemos el deterioro que produce metabólicamente y para el pronóstico el perder el músculo, pero en este tipo de prescripción se hizo a través de la repetición máxima, empezando con un 40 y tratando de llevarlos hasta el 70% de la RM. Ujú. Gracias. Sin Oscar, presentar eventos adversos. ¿cómo dices? Perdóname. Oscar, adelante. Hola, muy buenas noches para todos. Soy Oscar Pérez, yo soy cardiólogo de cardioinfantil. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por la invitación. Quería llamar la atención en un aspecto del artículo. Básicamente, este es un artículo que es meramente descriptivo de unas condiciones basales, pero la parte que, digamos que llama la atención, que es la parte final en la cual se inclinó un poco la conclusión de decir que digamos que los cambios en el seguimiento de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica creo que son un poco apresurados porque realmente solamente fueron 13 pacientes a los cuales se les hizo el seguimiento a 24 meses. Y esos 13 pacientes los dividieron en 4 grupos, 4 en el primer grupo, 5 en el segundo grupo, 2 en el tercer grupo y 2 pacientes en el último grupo. Entonces, apresurarnos a decir que esto es generalizable a todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, que cambian de alta intensidad a moderada, que se mantienen moderada o que pasan de sedentarios a moderada intensidad o sedentarios a sedentarios, es un poco apresurado. Sin embargo, no creo que vayan a ser muy diferente de la realidad, pero sí tal vez está un poquito inflado ese desenlace en cuanto al seguimiento. Entonces, quiero llamar un poquito la atención sobre ese punto de esa gráfica, esas curvas, aunque son muy bonitas, muy bien presentadas, no es para todos los pacientes que incluyeron, solamente se incluyeron 13 pacientes ahí y no se pueden sacar conclusiones a ese respecto. El resto es meramente comparativo de unas condiciones basales en cuanto a ecocardiografía, electro, en cuanto a parámetros de ergoespirometría en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Y eso es claro y lo vemos en la práctica clínica diaria. Nosotros hacemos todos estos exámenes, resonancia, electrocardiograma, eco y ergoespirometría
en nuestro centro a todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica y eso es lo que vemos, que hay unos que sí tienen un mejor fitness cardiorrespiratorio y no son sedentarios y los sedentarios les va peor. De hecho, los pacientes que tenemos sedentarios, que son más obesos, son usualmente los que tienen cardiodefibrilador, los que tienen fibrilación auricular también. Entonces, es muy importante y creo que los resultados no están muy alejados de la realidad, pero la conclusión sí es para tomar con un poquito de pinzas, porque no lo dijeron en la presentación, pero sí, son muy pocos pacientes a pesar de que es un artículo publicado en AHA, pero son muy poquitos pacientes para tomar realmente esto como un resultado generalizable. No es que no sea significativo, es importante, es muy importante y es un muy buen punto de partida, pero no es un resultado generalizable. Oscar, excelentes reflexiones metodológicas y de poder obtener conclusiones. No sé si hay alguna observación de parte de Juan Pablo o de Edgar, o para dar, si no, el orden de la palabra al doctor Leonardo Castro. Sí, por ahora yo consideraría que sí, lo que nos llama la atención es que sí, es tratar de este artículo básicamente dentro de las discusiones está lo de que decía el doctor también, de disminuir el comportamiento sedentario en este tipo de poblaciones, ¿no? Y pues en ese pequeño grupo, pues por la prevalencia y la que se presenta de la miocardiopatía hipertrófica, pues por lo menos nos dice que la actividad física moderada, clasificada como moderada, porque descarta totalmente la vigorosa, sería aparentemente segura para este tipo de población. Ujú. Pero la idea sí es disminuir el sedentarismo y la inactividad física de estos pacientes. Gracias. El doctor Leonardo, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor, adelante, Leonardo. Profe, qué bueno saludarlo. Qué Un rico, saludo para igualmente, un todos. abrazo. Saludo para todos desde Cúcuta. Bueno, inicialmente, doctor Juan Pablo, doctor Nelson, doctor Carlos José y doctora Claudia, muchísimas gracias por el evento. Muy agradecido de estar aquí con ustedes. Una cosita importante, resaltando el detalle de la validez externa, pues hay que tomar en cuenta también no solo la poca población, sino pues que se excluyeron aquellos pacientes que tenían un NIHA 3 y 4. Pero la pregunta que yo tengo y que de hecho me surgió fue apenas el doctor Juan Pablo empieza la pregunta, me gustaría de ser posible que nos presente la gráfica donde está el comparativo pre y post del porcentaje de condición cardiorrespiratoria pico en esos 13 pacientes que se dejaron para el seguimiento de 24 meses. No sé si el doctor me pueda colaborar con eso, por favor. Muchísimas gracias. Entonces, de aquí hay una cosa que a mí me surge una duda y parte del siguiente contexto. Actualmente en donde yo me desarrollo es en consulta de medicina del deporte en general. Recibo muchísimos pacientes de cardiología pediátrica, ya para este momento alrededor de unos 7 pacientes con una clínica sospechosa de miocardiopatía hipertrófica, en este momento en etapa no obstructiva, pacientes de los 13 a los 15 años, en donde uno lo que busca cuando hay sospechas, hasta ahora todos esos pacientes son futbolistas en formación con intenciones profesionales, en donde pues se hace necesario hacer un periodo de evaluación de reversibilidad de ese septum interventricular que en la gran mayoría de los casos para ese grupo poblacional los he tenido con una zona de umbral, una zona entre los 11 y los 13 milímetros. Entonces, ya con ese contexto surge la pregunta, tomando en cuenta que aquí estamos hablando de población de 18 a 59 años. Y es que, pues aquí se observa en la gráfica que aquellos sujetos que estaban entrenando, que ya tenían un hábito de ejercicio moderado y que transcurren los 24 meses y se vuelve a hacer la medición, pues digamos que se plantea al menos una tendencia en la reducción del consumo de oxígeno. Más allá de eso, pues con la población, con el número de pacientes es difícil extrapolar algún otro comentario, pero me surge la pregunta si se hizo también evaluación de la presión del trayecto de salida del ventrículo izquierdo en prueba de esfuerzo en estos pacientes en donde se documentó un deterioro de la condición cardiorrespiratoria o cuando menos una tendencia, evaluando la posibilidad de la existencia de una regresión parcial de
de esa presión del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Lo anterior, considerando que aquellos pacientes que eran sedentarios, lo único aparentemente no riesgoso que tenían era precisamente que durante el esfuerzo no tenían alteración de esta presión del ventrículo izquierdo. No sé si hayan encontrado algo al respecto, porque la verdad yo acabo de caer en cuenta de esa duda, no lo pensé mientras leía el artículo. Juan Pablo, doctor Edgar. Sí, señor, buenas noches, doctor. En cuanto a los parámetros que tuvieron en cuenta en el seguimiento, pues lastimosamente, y ese es uno de las limitantes del estudio, no se volvió a repetir en el seguimiento, pues la toma de la medición del tracto de salida del ventrículo, del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Únicamente, pues lo que el artículo nos reporta dentro del seguimiento son esos cambios en el VO2, en el porcentaje del VO2 predicho alcanzado en la prueba, pero sí, como usted muy bien lo dice, haría falta el hacer el seguimiento con más parámetros para evaluar qué más cambios han presentado estos pacientes. Sin embargo, el objetivo, digamos que tuvieron principalmente durante el seguimiento fue, pues uno de ellos, la seguridad, que ninguno reportó ningún evento, y además, pues que el resaltar, ¿no? Lo que ya nos mencionaba el doctor, que no se desvía mucho de la realidad, y es que pues aquellos pacientes que son sedentarios y que continúan con su estilo de vida pues sedentario, pues tienden a un deterioro de esa capacidad cardiorrespiratoria. Muchas gracias, Gracias, Juan doctor. Pablo. El doctor Alejandro Lancheros, por favor. Alejandro. Doctor Alejandro, tiene la mano levantada, puede participar. ¿Tiene alguna dificultad? Si no, Domingo Caraballo. Adelante, Domingo. Buenas noches a todos. Felicitaciones, doctor Juan Pablo, por la presentación. Me parece también felicitaciones, Claudia, por abrir este espacio junto con el doctor Carlos José para revisar estos temas. Entrando al tema, yo quiero hacer los siguientes comentarios. Primero, con una pregunta que hizo el doctor Carlos José con relación a la parte de la prueba de esfuerzo electrocardiográfica convencional. Cuando nosotros estamos, cuando estamos haciendo una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, cardiopulmonar, cuando hablamos del primer umbral, si la prueba es una prueba cardiopulmonar bien hecha, también tenemos que tener en cuenta que ese primer umbral va acompañado de cierta frecuencia cardíaca, que el aparato lo marca, el equipo está diciendo, en este primer umbral hay tanto de frecuencia cardíaca. Con base en eso se hace un plan de ejercicio, que más o menos está en el nivel moderado. En la parte electrocardiográfica, si nosotros estamos haciendo una prueba de esfuerzo limitada por signos o síntomas, una prueba de esfuerzo bien hecha, mirando bien al paciente, tomándole bien la presión arterial, mirando bien el electrocardiograma, la aparición de arritmias, si hay aparición de arritmias antes del ejercicio, durante el ejercicio o en el post-ejercicio. Nosotros también podemos tener parámetros y eso lo hemos utilizado nosotros durante mucho tiempo. Si no tenemos los equipos convencionales para hacer la prueba cardiopulmonar, podemos hacer la prueba electrocardiográfica utilizando otro tipo de parámetros, de medidas. Puede ser la misma escala de Borg, puede ser la conversación del paciente. Si el paciente está respirando tranquilamente por la nariz o el paciente se ve obligado a respirar nariz y boca. Programas tradicionales que no van a ser sobrevalorados por esto. Entonces yo siempre digo, las pruebas cardiopulmonares son muy buenas, muy eficientes, pero también va de acuerdo a lo que nosotros estemos buscando. Que desde el punto de vista actividad física, si queremos ver cuánto mejora la capacidad funcional del paciente, perfecto, porque aquí estamos midiendo cantidad de mililitros por kilogramo de peso por minuto que puede mejorar el paciente. Estamos viendo si el pico de oxígeno, cuánto es el pico del VO2 o el VO2 pico del paciente, lo estamos viendo de una forma muy eficiente. Pero también en las pruebas de esfuerzo convencionales, también podemos ver la mejoría del paciente en su capacidad funcional. Incluso los pacientes pueda que no modifiquen el VO2 pico, pueda que no modifiquen directamente la parte de los síntomas.
pero para el paciente puede mejorar la utilización del oxígeno a nivel periférico, que es lo que buscamos nosotros con un entrenamiento físico. Usualmente los pacientes desentrenados durante el entrenamiento, lo que hace fundamentalmente el entrenamiento es primero empezar por la parte periférica, entonces aumentando más la utilización del oxígeno. Indudablemente, como lo dijo el doctor Juan Pablo en su presentación, los sedentarios tienen más riesgos de tener problemas porque se sabe que el sedentarismo es un factor de riesgo de eventos cardiovasculares. Pero la prueba de esfuerzo convencional, a mi juicio, si se hace bien hecha y una prueba de esfuerzo limitada por signos o síntomas que tienen muy bajo riesgo de complicaciones, creo que es una herramienta muy buena para hacerla y seguirla haciendo si no disponemos de estos equipos cardiopulmonares. Muchas gracias. Gracias, Domingo. ¿Algún comentario sobre la observación de Domingo o le damos la palabra al doctor Alejandro? Personalmente no tengo comentario. ¿Sí me escuchan? Perfecto, Alejandro, adelante. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a quienes realizan la reunión, médico Juan Pablo, por esa excelente presentación. Yo aquí tenía dos comentarios. Primero es recordar los fenotipos de la miocardiopatía hipertrófica, porque no todos los pacientes van a tener siempre una muerte cardíaca súbita. De hecho, la literatura lo reporta más o menos en un 6%. Van a haber otros fenotipos, un fenotipo que no va a presentar como tal falla cardíaca, otro fenotipo que sí va a tener una falla cardíaca que puede ser obstructiva, no obstructiva, y otro fenotipo que puede llegar a desarrollar fibrilación auricular, que serían como los 3, 4 grandes fenotipos. Mi comentario va principalmente a la valoración previa que debemos hacer antes de que este paciente haga ejercicio o lo ingresemos a un programa de rehabilitación cardiopulmonar, o si es un deportista de alto rendimiento, poderle dar una aptitud deportiva. Algunas guías, por ejemplo, la guía española del 2020, la Sociedad Española de Cardiología, ellos dicen, hágale a su paciente una minuciosa una minuciosa investigación de su sintomatología, ¿sí? Sugieren hacerle alguna escala de riesgo para muerte súbita específica en miocardiopatía hipertrófica. Hay algunas donde aborda distintos aspectos anatómicos, clínicos y familiares y nos da un score de riesgo. También son muy minuciosos mirando este tema de la obstrucción del tracto de salida al ventrículo izquierdo, que generalmente ellos dicen hacerle en consultorio unas sentadillas o una maniobra de Valsalva. Y a raíz de esto también quiero trasladar una pregunta de pronto al doctor Omar. ¿Ellos cómo consideran que es el gol estándar para realizar esta obstrucción provocada del tracto de salida del ventrículo izquierdo en sus pacientes? Si realmente se realiza con unas sentadillas o con una maniobra de Valsalva, o si la hacen como tal en una prueba ergoespirométrica máxima. A su vez, ellos también recomiendan evaluar eso, la respuesta hemodinámica en el ejercicio que se puede hacer en una prueba de esfuerzo tradicional, como lo decía el doctor previamente, y la presencia de arritmias inducidas por el ejercicio, que también puede realizarse en una de esfuerzo tradicional. Ya hablando de la ergoespirometría, nos aporta estos parámetros tradicionales y nos aporta otros parámetros extras. Nosotros miramos mucho el pulso de oxígeno, miramos si ese VO2, en el caso de que pronto sea un deportista de rendimiento, está acorde a su disciplina deportiva o al contrario está bajo, y eso nos prendería una alarma que está teniendo un impacto en su rendimiento. Miramos ese pulso de oxígeno, miramos también los umbrales ventilatorios para posterior y con base en esos umbrales realizar un plan de rehabilitación. Entonces creo que el plus de la ergoespirometría es darle precisión a esos valores que no tiene la prueba tradicional, como el pulso de oxígeno, como los umbrales ventilatorios, para finalmente llegar a eso, a medicina de precisión, pensaría yo. Perfecto, muchas gracias. ¿Algún comentario? Solo para responder la pregunta, Oscar Pérez nuevamente. Adelante, Oscar. Solo para responder la pregunta que hacía sobre la evaluación del gradiente obstructivo en pacientes con miocardiopatía hipertrófica. En ecocardiograma transtorácico basal se hace maniobra valsalva normal para hacer la medición del gradiente dinámico obstructivo a través del tracto de salida con un Doppler continuo. Eso es lo que usualmente se le pide al paciente que haga maniobra valsalva
Algunos autores han recientemente publicado en el Journal of American Society of Echocardiography un paper sobre cómo evaluarlo de una forma más objetiva. No sé si ustedes de pronto han tenido conocimiento de cómo se hace la maniobra de Valsalva en urgencias para los pacientes con taquicardia supraventricular, en los que los ponen a soplar una jeringa con una presión específica. Eso se está haciendo para pacientes con miocardiopatía hipertrófica, como para generar una maniobra de Valsalva un poco más unificada. Eso no se hace de rutina en nuestros centros en Colombia, pero eso se viene más adelante porque es un poco más objetivo. Pero normalmente se hace una maniobra de Valsalva normal. Pero cuando uno tiene una duda, si un paciente genera gradiente en ejercicio, lo que uno hace es solicitar un ecoestrés con ejercicio para evaluar el gradiente en ejercicio, sobre todo cuando el gradiente es menor de 30 en reposo y no se desencadena con Valsalva, lo mira con un ecoestrés. El paciente se pone usualmente en un cicloergómetro, no con prueba de ergoespirometría, sino un cicloergómetro inclinado que se pueda tomar un ecocardiograma y se le van poniendo cargas progresivas con diferentes, pues, 5, 10, 15, 20, 25, 30, dependiendo de un protocolo diferente para cada paciente, diferentes protocolos incremental con vatios, y así se llega más o menos hacia cuántos vatios y a qué frecuencia cardíaca el paciente desarrolla un gradiente dinámico obstructivo. Ese es como básicamente cómo se hace en ecocardiografía la evaluación del gradiente. Listo, doctor, muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias, Oscar. Y finalmente, Andrés Felipe, creo que estamos acercándonos a las 8 de la noche, entonces la última intervención antes del cierre del Club de Revistas. Muchas gracias, buenas noches para todos, gracias por la invitación a este espacio y me alegra escucharlo, doctor Jaramillo. Con respecto a las características del artículo, comparto totalmente lo que el doctor Pérez comenta al respecto en cuanto a lo metodológico, y respecto a su inquietud inicial, yo creo que es la más valiosa de poner en el debate en este escenario, y es si el uso de la ergoespirometría debería ser algo siempre utilizado en esta población. Y desde nuestra perspectiva de experiencia aquí en Bogotá, en el Hospital Universitario Nacional, a todos estos pacientes los hacemos esta evaluación precisamente porque logramos hacer una prescripción segura y objetiva del ejercicio. De hecho, la obstrucción dinámica del tracto de salida lo podemos ver con ergoespirometría, viendo la cinética del consumo de oxígeno y viendo el comportamiento de la presión arterial. Entonces, para seguridad creo que podemos usar esta herramienta, y también no solamente el consumo de oxígeno ni el primer umbral del ventilatorio midiendo el consumo de oxígeno es útil para evaluar las adaptaciones al ejercicio, sino que también nosotros podemos ver adaptaciones al ejercicio mirando la eficiencia muscular de ese uso del oxígeno. Entonces, haciendo medición de la eficiencia muscular es una variable que nosotros podemos establecer objetivamente en estos pacientes, haciendo un seguimiento trimestral o cada 6 meses en un protocolo incremental o progresivo de intervención con las metodologías de ejercicio que tengamos de forma individual para estos pacientes. Creo que la ergospirometría se vuelve una herramienta valiosa y debe sí o sí ser usada. En nuestras unidades de rehabilitación cardíaca del país, yo sé que no contamos todas con esta tecnología, pero la idea es transitar hacia este dispositivo porque cada vez nos brinda más información. Y para finalizar, también hay técnicas que se están usando actualmente acompañadas de este dispositivo, como lo es la ecocardioergoespirometría, que también nos está arrojando datos interesantes para que nosotros podamos tomar decisiones en estas poblaciones específicas. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, yo creo, doctor Carlos, creo que esta prueba no es fácilmente reemplazable con test de valoración clínica. Pienso que la seguridad y la prescripción la utilidad que tiene la prescripción del ejercicio es muy única y no es comparable con ninguno de los otros dispositivos, y creo que desde la evidencia también se puede confirmar esto. Andrés Felipe, muchísimas gracias por tus aportes. No sé si hay algún comentario adicional. Juan Carlos Quiseno,
Por favor, adelante. Creo que tienes también aportes muy valiosos como los de Andrés Felipe respecto a la prueba cardiorrespiratoria. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, doctor Carlos José. Quisiera, de pronto, si Juan Pablo me puede poner la tabla 3, donde está el comparativo de sedentario versus los activos. Solamente como, primero que todo, felicitar a Juan Pablo por la presentación, un artículo muy interesante y las opiniones de todos los compañeros. Cuando uno hace ergoespirometrías y ve el VO2 pico como está acá, que dice 32 en los activos y 25 en los sedentarios, hay muchas cosas que pueden subir y bajar el VO2. Obviamente aquí la P es significativa. Cuando leí el artículo, en los activos habían 3 ciclistas. Obviamente esos ciclistas, como están en su ergómetro, su potencia y su V2 va a ser mucho más alto. Inclusive aquí dice 223 vatios más menos 45. O sea, un ciclista de los 3 hizo 270 vatios. 270 vatios es un ciclista recreativo bueno. Entonces, esos 3 ciclistas suben el VO2 en el grupo de activos. Después vi que hay 6 mujeres en el sedentario y una mujer en el activo. Hay un 20% aproximadamente menor VO2 en las mujeres. También vi que en los sedentarios había más prevalencia de sobrepeso, más uso de beta bloqueadores. Entonces, todas esas cosas van a afectar el VO2. Entonces, solamente quería dejar ese datico ahí, que muchas veces el VO2 inclusive no es lo más importante. Muchas veces lo importante es, bueno, ¿cuántos vatios hizo? Segundo, el BT1 y el FatMax está ubicado al 40, al 50, al 60%. El BCO2 SLOP está bien o está elevado porque es un factor de mal pronóstico. Entonces hay muchas más variables en una ergoespirometría que uno puede ver más allá de un VO2. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Creo que no hay más preguntas. Por favor, Juan Pablo, ¿quieres cerrar la presentación y Edgar finalmente? Bueno, doctor, sí, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación, por su tiempo. Todas las intervenciones fueron muy acertadas. Definitivamente el artículo sí tiene sus limitaciones y cosas que quisiéramos cambiar desde la misma población hasta las pruebas y el seguimiento, pero pues sí nos deja un mensaje muy grande y es como ya lo mencionó el doctor Oscar, pues es un punto de partida para empezar a realizar más estudios en esta población que nos dé resultados que sean más extrapolables a toda la población, quizá también con mayor población femenina, un seguimiento a mayor tiempo, también en niños y en adolescentes. Entonces, pues es un artículo que nos invita a seguir estudiando mucho, pues este tema que definitivamente es un riesgo, ¿no? Desde el deportista de alto rendimiento hasta el paciente en rehabilitación cardíaca, porque pues sí pone a patinar y a pensar mucho en la prescripción del ejercicio en estos pacientes, pues por todo lo que ya se mencionó. Y me pareció muy, o sea, cada vez pues uno aprende cosas más interesantes, no solo con el artículo, sino con todas las intervenciones y los puntos de vista, por ejemplo, de un cardiólogo y demás. Me pareció muy interesante lo que nos comentaba el doctor Oscar sobre la ecocardiografía con el ejercicio. Tengo... pues he leído también que pues en este tipo de pacientes no únicamente se realiza el ecocardiograma pues con el ejercicio, sino también la misma resonancia magnética. Adaptan como un ciclo ergómetro a la máquina, pues un ciclo ergómetro realizado con materiales pues aptos para la resonancia y realizan
un protocolo incremental en el que usualmente buscan llegar a la frecuencia cardíaca en la cual el paciente está más o menos en un 65 al 70% de su frecuencia cardíaca máxima, porque hay estudios que han determinado que esa frecuencia cardíaca en decúbito supino es muy similar a o sea, el esfuerzo, el trabajo más bien realizado con esa frecuencia cardíaca en decúbito supino es muy equivalente con el 100% o la intensidad pues al ejercicio maximal en pruebas pues de ergoespirometría. Entonces, pues que son herramientas que cada vez más vamos aprendiendo un poco sobre ellas y nada, pues nuevamente muchas gracias a todos los que acudieron a la charla y a ustedes por permitirme el espacio para presentarla. Muchas gracias, Juan Pablo, y a todos ustedes. No sé si Edgar quiere dar unas palabras finales. Gracias, doctor Carlos. Nuevamente agradecer a la doctora Claudia Enchique y al doctor Carlos José por permitirnos este espacio, por abrir este espacio para que nosotros presentáramos este artículo que queríamos generar precisamente eso, la discusión y las propuestas y conocimientos de todas las diferentes partes que se presentaron. Gracias por compartir esas opiniones tan relevantes y tan importantes para nosotros y muchas gracias por este ejercicio y por brindarnos este espacio. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Rita, muchas gracias a ti por la iniciativa. Un abrazo. A ti, Carlos José. Nos vemos en un mes. Chao. Nos fuimos aprendiendo. Chao.